Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Andrea Quincose Vilalta y soy profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, Argentina. Y antes de iniciar mi exposición quiero agradecer a Latin Juris y a su director Damián Armijos por la invitación a participar de este ciclo de conferencias en celebración de los 3 años de vida institucional de esta inmensa red de profesionales latinoamericanos comprometidos con la transmisión de conocimientos. En esta línea celebro que el tema escogido para este seminario internacional haya sido la justicia penal y los sistemas penitenciarios en Latinoamérica. La etapa de ejecución de la pena es posiblemente aquella a la que menos atención se presta desde la Academia del Derecho Penal, siendo una réplica de lo que ocurre en la sociedad entre legos, lejos de la espectacularidad y el impacto visual que generaban las ejecuciones en la comunidad durante el medioevo. Actualmente hablamos de la existencia de penas más humanas, menos crueles, como podría ser la pena privativa de libertad, pero esta invisibilización del condenado, de las formas en las que cumple efectivamente su pena entre los muros de la cárcel, también han hecho que con cierta frecuencia nos olvidemos que se trata de seres humanos. No creo casual, a su vez, la selección de la expresión justicia penal en lugar de derecho penal. Intitular justicia penal al tópico de este seminario impone la obligación de mirar la realidad, de analizar cómo esta justicia es efectivamente administrada, para determinar si en la praxis se satisface nuestra intuición de justicia. Mi intervención de hoy tendrá la particularidad de contar con la participación de Indra Boneta y Lucía Gavassi, 2 estudiantes de mi universidad que hace ya algún tiempo vienen reflexionando sobre la forma en la que operan las agencias judiciales y penitenciarias, especialmente en el caso de las mujeres condenadas a prisión. Durante el año 2019 hemos trabajado juntas en la elaboración de un proyecto de intervención sociocomunitaria para una competencia de la Red Federal Pro Bono de Argentina, el Desafío Pro Bono, ganando el 2º lugar y recibiendo el acompañamiento de importantes estudios jurídicos para trabajar y capacitar en distintas áreas a las internas de la Unidad Penitenciaria número 3 de Corrientes, el Instituto Pelletier. Ahora, ¿por qué elegir como destinatarias del proyecto solo a mujeres y no también a la población carcelaria masculina? Introduciéndonos ahora sí de lleno en el tema de esta ponencia, debo decir que a todo aquello que podemos reconocer como un problema endémico de cualquier prisión, en el caso de las cárceles de mujeres debemos agregar particularidades que les son propias. Algunas de ellas, las menos, tienen su origen en cuestiones biológicas, pero la mayoría de las problemáticas encuentran su causa en factores culturales que generan una expectativa de comportamiento determinada, en estereotipos estandarizados que la sociedad espera sean alcanzados por la mujer privada de libertad. Cuando se abordan problemáticas ligadas al género suele encontrarse cierta resistencia a la hora de aceptar las implicancias que su existencia tienen en toda sociedad. Desde esta posición de resistencia se dice, por ejemplo, que la igualdad ante la ley es un derecho reconocido hace mucho tiempo, pero si miramos con detenimiento cómo nos conducimos como comunidad, podemos encontrar cientos de casos en los que la estructura patriarcal en la que nos desenvolvemos ha tenido efectos sumamente negativos. Hablar de igualdad en términos en que lo expresé anteriormente es solo hablar de una igualdad formal, pero para una igualdad real debemos implementar políticas de equidad que tengan en cuenta las diferencias de facto para que desde el ordenamiento jurídico se generen las condiciones para un igual goce de derechos entre todos los ciudadanos. Yo no quiero tocar estadísticas de femicidios y otros delitos graves en los que esta cuestión se pone de manifiesto con especial violencia. Yo propongo que nos detengamos en detalles que quizás están naturalizados hace muchísimo tiempo, por ejemplo, dentro de las familias. Pensemos en las generaciones de nuestros padres y abuelos, pensemos en cuántos abrazos el pater familia dejó de dar a sus hijos e hijas porque su rol era de autoridad, quedando reservadas las muestras más expresivas de afecto a la madre, por ejemplo. Este estereotipo masculino también es parte de una estructura patriarcal.
y en este mismo contexto es que se espera que la mujer sea el pilar del hogar y el cobijo de la familia. Es cierto que existen diferencias anatómicas y biológicas, pero se trata de datos fácticos de los que se puede predicar verdad o falsedad, pero de los que no se pueden derivar juicios de valor o preceptos morales, y por lo tanto no pueden generar en la sociedad expectativas de comportamiento específicas por el hecho de poseer caracteres sexuales primarios, femeninos o masculinos. En el ámbito carcelario son múltiples los factores que pueden poner en crisis la normal convivencia y son en su mayoría cuestiones que hacen a la coyuntura de la prisión como institución en sí misma, pero aquellas circunstancias personales que impactan directamente en el grado de conflictividad y la prisión intramuros, en el caso de las mujeres, suelen estar por lo general ligadas a la cuestión familiar. Para introducirnos en el tema, ya que mi participación va a ser más una introducción a lo que Indra y Lucía luego van a profundizar, yo les propongo plantearnos una situación hipotética, ¿sí? Imaginemos que una mujer llega a vuestro estudio jurídico y les dice que fue recientemente liberada tras haber estado presa varios años, ¿sí? Pero a ella no le interesa traerles un caso personal, no le interesa plantearle su caso personal, sino que busca contactarlos con algunas compañeras, amigas que dejó en la prisión, ¿sí? Vamos a llamarlas, por ejemplo, María y Claudia, ¿sí? Cuando ustedes van a la cárcel para entrevistarse con ellas, les dan sus nombres a las agentes penitenciarias que reglamentariamente controlan el ingreso del lugar y mientras esperan, ¿sí? Al ver los nombres de las dos, una celadora les dice, por ejemplo, las dos son complicadas, mala conducta, mal concepto, hay que sancionarlas todo el tiempo. Y como quien no quiere la cosa, ¿sí? Otra celadora muy comedida agrega, con Claudia, ¿sí? Los psicólogos no saben qué hacer. 80 puñaladas a su padre, años acá adentro y todavía no acepta que lo que hizo estuvo mal. Pensemos en esta situación, ¿sí? Ahora, cuando por fin les conceden el ingreso y hablan con ellas, se encuentran con estas historias, ¿sí? María está condenada por narcomenudeo, ¿sí? Tiene 29 años, es una mujer pobre que no terminó la secundaria, que estaba embarazada cuando fue condenada, pero no se le concedió la prisión domiciliaria porque el informe socioambiental del lugar donde iba a ir a vivir, ¿sí? No era favorable. Crió dentro de la cárcel a su hijo hasta los 4 años, como contempla la ley 24660 aquí en Argentina, ¿sí? Pero ahora que el niño tiene 5 años y fue escolarizado, sus familiares no lo llevan a las visitas porque la maestra del nene los convocó a una reunión para explicarles que él quiso jugar a la requisa con sus compañeritos del jardín de infantes y que eso no lo podían tolerar, ¿sí? Uno de los problemas de María es que quiere volver a ver a su hijo, pero su familia se lo impide y la acusa de haber sido mala madre por haber criado a su hijo en ese contexto y cortan todo vínculo con ella, ¿sí? Además, María logró colarse en una oficina y hurtó de la mochila de una celadora 2 apósitos femeninos porque estaba próxima a menstruar y como solo les dan 6 apósitos al mes y habiendo ya sufrido una infección el mes anterior, tenía temor de que esto se repitiera, ¿sí? Por lo tanto, es sancionada y se le baja el concepto, se le baja la conducta, ¿sí? Y esa es la historia de María. Ahora vamos con Claudia, ¿sí? Que era de quien esta celadora comedida había hablado cuando ustedes estaban esperando para entrar. Ella tiene 45 años y está presa desde los 18, ¿sí? Cuando efectivamente apuñaló a su padre. Lo primero que ustedes se preguntan es lo que quienes la condenaron a cadena perpetua, que es la pena que está prevista en nuestro ordenamiento para el parricidio, esto es lo que ellos se debieron haber preguntado, ¿no? Quienes la condenaron hace 27 años deberían haberse interpelado y pensado cómo una joven de 18 años termina cometiendo un crimen semejante. Ustedes inmediatamente sospechan de una historia de abuso como trasfondo de este crimen y Claudia se las confirma, ¿sí? El tratamiento de Claudia no tiene éxito, ¿sí? Y aquí es llamativo cómo quienes enseñamos derecho penal intentamos siempre tomar distancia del positivismo criminológico y sus consecuencias nefastas
Y sin embargo, la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad en nuestro país habla de tratamiento, como si Lombroso estuviera muerto, pero algún legislador hubiera heredado su pluma, ¿sí? La cuestión es que el tratamiento de Claudia es un fiasco, porque ella, como es esperable, no reconoce haber obrado mal, y los psicólogos no consideran los antecedentes de abuso y violencia porque no están en el expediente, ¿sí? Su calificación, lógicamente, baja, ¿sí? A su vez, Claudia tiene 2 hermanos, el menor de ellos con una severa deficiencia mental, pero el otro, el mayor, no puede hacerse cargo de él, por lo que espera que ella gestione desde su celular un turno para que él pueda hacer el trámite correspondiente y el menor cobre una pensión por discapacidad, ¿sí? María y Claudia están molestas, dolidas, enojadas y son complicadas, ¿no? Se las considera malas madres, malas hijas, malas hermanas. Y quiero aclarar que el ojo del debate en este caso no debe enfocarse en los delitos que llevaron a estas 2 mujeres imaginarias a estar presas, aunque el análisis del caso de Claudia, de este análisis deba desprenderse una lectura especial por las implicancias que tiene en su tratamiento penitenciario, ¿sí? La discusión que yo busco plantear gira en torno a la forma en que las necesidades particulares de las mujeres privadas de su libertad son invisibilizadas y por lo tanto desatendidas, ¿sí? La proliferación de Marías y Claudias en todas las cárceles del país deben llevar a que nos interpelemos y nos preguntemos cuánto de todo esto podemos cargarlo en sus cuentas, ¿sí? Cuánta de esta conflictividad que se genera intramuros nosotros podemos atribuírselas a ellas en forma exclusiva. Y lo que a continuación nos tendríamos que preguntar, en todo caso, es a qué cuota de responsabilidad, ¿sí?, tenemos como sociedad y qué cuota de responsabilidad tiene el Estado. Nosotros como sociedad, al reproducir constantemente estereotipos que de alguna manera, como dije anteriormente, están basados en patrones culturales que de ninguna manera uno puede ligarlos como una consecuencia inmediata, una consecuencia ineludible de tener, ¿sí?, biológicamente caracteres sexuales primarios, sean femeninos o masculinos, ¿sí? Y a su vez, ¿qué responsabilidad, como les dije, qué responsabilidad le cabe al Estado al mantener un status quo normativo en el cual se permite la reproducción constante de esta clase de estereotipos que lo que hacen es, sin lugar a dudas, aumentar, ¿sí?, esta sería la génesis de muchos de los problemas, ¿sí?, de muchos de los problemas que intramuros existen en forma permanente en todas las cárceles del país, ¿sí?, en todas las cárceles femeninas del país. Tampoco es casual, por ejemplo, que en esta propuesta imaginaria, ¿sí?, digamos que quien contacta sus servicios como abogados, ¿sí?, sea otra interna, una ex interna, una mujer recientemente liberada. Porque cuando es el hombre quien está preso, fíjense ustedes, quienes ya ejercen la profesión, si uno revisa su estadística personal, puede encontrarse con que en la mayoría de los casos, cuando viene alguien a hablar por una persona privada de su libertad, suele ser la mujer, en el sentido de la esposa, la madre, la amante, la hermana, la hija de un hombre privado de su libertad. Y sin embargo, cuando es una mujer la que está presa y necesita de la atención de un letrado, muchas veces nos encontramos con que no es la familia quien viene a requerir sus servicios, porque cuando es ella la que está presa, la familia en muchas oportunidades termina desintegrada, ¿sí?, porque falta este pilar central de lo que socialmente se espera, ¿verdad?, de una familia, que es la mujer. Entonces, no solo nos encontramos con una familia que sufre los embates de la aplicación de la pena privativa de la libertad, ¿sí?, sino que también nos encontramos con un mayor grado de desprotección por parte de la propia mujer privada de su libertad, ¿sí? Entonces, este es el planteo inicial, ¿sí? Y esta introducción
Es hora de ceder la posta a la siguiente expositora. Como ya les anticipé, esta participación, quienes han visto el programa, tiene una extensión bastante larga, porque somos 3 quienes vamos a exponer para abordar esta temática. A continuación va a hablar Indra Boneta, ¿sí?, que es la próxima expositora que me acompaña en el abordaje de esta ponencia. Así que los invito a que sigan en línea reflexionando y esperamos que ella se conecte y continúe